Bendito sea el nombre del Señor. En este día damos gracias a Dios, al pueblo del Señor presente aquí, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces vamos a tener una enseñanza muy maravillosa en este día que se trata acerca del diezmo. Una enseñanza que me pidieron que la dé hace tiempo y no me había descuidado, pero el Señor me redarguyó y yo soy la responsable de lo que el pueblo haga. Si es que no están haciendo la voluntad de Dios porque uno, el líder, no está enseñando como corresponde. Entonces es importante, amados hermanos. Y después voy a traer otra enseñanza acerca de la ofrenda. Es necesario que lo haga para estar con mi conciencia tranquila, que el pueblo supo lo que es la ofrenda y no que Dios me diga en aquel día, el pueblo era así por tu culpa. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces yo estoy estudiando un libro, una teología donde enseña que si el pueblo actúa mal es porque el líder lo está dirigiendo mal. Sí, y ahí dije, Señor, ¿qué pasa? Es verdad. Como alguien me pidió que dé de las diezmos, gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día, por esta maravilla, Señor, de estar en tu presencia santa, Padre, porque tú eres santo, santo, tres veces santo, Señor. Y la tierra está llena de tu gloria, Señor. Rompe cadenas, ligaduras, ataduras, reprende fuerza de enfermedades fuera de este lugar, epidemias, plagas, pestes, se larguen de este lugar, se larguen de estos aires, de estas paredes, de este techo. Toda opresión se marche, cadenas de maldad rompan, rotas sean, rotas en el nombre de Jesús, y que el poder del Espíritu Santo sea prevaleciendo en sanidad y liberación para la gloria solo de tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces vamos a hablar acerca de, miren mis siervos, estuve leyendo acerca de la comunidad judía, y la comunidad judía, mandaron unas enseñanzas de la comunidad y la encontré bonita, tratando de investigar acerca del tiempo. Y amados hermanos, dicen, ustedes pueden leerlo en sus hogares, desde Deuteronomio 14, del 22 al 29, y Números 18, 24, que después lo van a escuchar ahí en YouTube. Estudienlo en eso. Entonces que da la enseñanza allí, el que explica eso, dice que hay una confusión, porque la Torah escrita y la Torah oral, o sea, lo que está escrito no se entiende muy bien, y por eso es el fracaso y el error que tiene el pueblo de Dios en este tiempo, porque no entienden, porque en la transcripción como que no hay una explicación más amplia, porque las traducciones del hebreo a los otros idiomas no es fácil. Entonces, él explicaba acerca de que no hay un solo diezmo, hay 3 diezmos, que lo vamos a ver, y no es el 10% como nosotros lo conocemos, y vamos a verlo porque eso está en la Biblia. Yo sé que hay, pero nunca pude entender, y es importante seguir indagando y aprendiendo acerca de esto. Entonces él da la enseñanza acerca de que hay un diezmo que se le da al levita, ¿ya? Voy a explicar nomás un resumen y después ya me voy a netamente lo que es el diezmo. Un diezmo que es el 10% que se le da al levita que trabaja en la obra de Dios para enseñarle al pueblo. El 10% a él. Y hay otro diezmo que se lo recoge, que es para las fiestas sagradas. Hay 3 fiestas especiales, que no las traje anotaditas. No las traje. 3 fiestas que el pueblo judío tiene que celebrarlas sí o sí, esas 3 fiestas, y para eso ellos tienen que recoger otro dinero para que ellos puedan celebrar, donde dice que hay que comer, tienen que comer y servirse en la casa, tenían que ir a Jerusalén y ahí comprar, o sea, si no podían llevarlo a la vaca a Jerusalén si vivían en otras partes, y tenían que venderlo y llevar la plata y allá comprarse el vino, comprarse el carnero y todo, hacer la celebración en esas 3 fiestas patrias. Incluso de esa misma plata se sacaba para las ofrendas que se daban en el templo en la fiesta, de ese mismo plata, que es el 7%, y aparte hay otro diezmo, que es el 3%, que es para las viudas, que es para los pobres, que es para los menesterosos, o sea, en total son 20% de diezmo. Pero esas fiestas que las hacían, las celebraban allá en Jerusalén le llaman en otro idioma, pero es en Jerusalén, la celebraban y tenían que ellos ir allá a hacer, pero ya no hay Jerusalén, el templo fue derribado,
fue echado a tierra en el tiempo de Salomón. Perdón, el templo que le hizo Salomón fue derribado por los babilonios. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa en este caso? Igualmente ellos ahora, yo no sé si ustedes han leído, que quise leer yo, pero no lo logré, de que ellos todavía celebran en sus casas, cada fecha celebran y ellos se comen bien y todo, porque ellos sacan el 20% de su negocio. Y que explica aquí, o ellos, los que explican en esta comunidad israelita, dice que es fácil ahorita hacer eso, dice. Con una regla de 3 usted puede dividir, dice él. Y yo se los mandé el otro día a ustedes ese video, ese donde explica, es de leerlo. Yo se los voy a volver a enviar, yo se los mandé al correo de Restauración. Después se los vuelvo a mandar. Y dice que como no hay ahorita, pero igualmente ellos lo hacen. Y ese 7% es para ellos mismos y su familia. Y el 3% es para los pobres, para las viudas. O sea, en total los israelitas dan un diezmo del 20%. Como nosotros hacemos el 10%, ellos lo hacen el 20% porque nosotros no sabemos cómo es eso. Nosotros no. Pero ellos tienen la costumbre de esas 3 fiestas sagradas y las a celebrar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que saber bien las escrituras para no pecar. Por eso es que los judíos son bendecidos, porque son gente de Dios. Y incluso hasta la gente... toda esa gente es bendecida, porque ellos tienen esta costumbre que Dios les dio, ellos la entienden claro porque tienen la Torah oral que se la transmite de generación en generación y la Torah escrita, que es la que está escrita con la ley de Moisés. Entonces ojalá que hayan entendido un poquito eso, pero igual yo les voy a mandar la otra información. Pero bueno, vamos entonces a hablar netamente del primer diezmo, solamente el que ejercemos las iglesias evangélicas, el que conocemos, el único. Vamos a hablar de eso, ¿ya? Ya hablamos, sí. Entonces vamos a ver ahora sí lo que es el diezmo, mi cielo. ¿Me puedes de la cartera, mijo, sacarme los lentes? Vamos a ver netamente lo que es el diezmo, hermano. En Levítico 27:30, que ustedes pueden leerlo después, hermanos, en sus hogares. Si quieren abrir aquí, si no en los hogares, como allá está narrado en el YouTube. En Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vamos a ver un conceptito que encontré, uno secular. Dice, diezmo proviene de la palabra latina décimos, o sea, 10. Décimo viene de 10 en latín y significa un impuesto o tributo que se ofrecía en 2 aspectos. Uno civil, eso era según lo secular. Uno civil, que era el derecho que tenía el rey a percibir el 10% del valor de todos los artículos que eran objeto de mercadería en tiempos antiguos. Los que tienen mercadería. Y eclesiástico era un tributo que había que entregar a la iglesia y que solía ser la 10ª parte de la producción. ¿Ya? Entonces, nosotros entendemos bien clarito que el pueblo de Israel, como era antes, era un pueblo agrícola y ganadero. O sea, ellos se mantenían de la agricultura y de los animales, de la ganadería. Entonces, de lo primero de eso sacaban el 10%. ¿Cómo lo hacían? No sé. Y ese 10% se lo llevaban al templo. Es que dice que vendían los mejores animales y eso era el que tenían que... Entonces, cuando tenían que viajar a Jerusalén, los que vivían fuera de Jerusalén, ellos en vez de llevar, porque Dios les dijo, si se les hace difícil llevar todos esos animales y todos esos frutos, véndelos y lleven la plata. Y eso está escrito aquí, en la Biblia. Por eso lean nomás todos los versículos que ustedes vean, que les estoy dando en este video. Entonces dice, ¿para quiénes era el diezmo según la ley de Moisés? En Números 18:21 dice, a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Miren, mis siervos, vamos a ver también el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús del diezmo? Porque hay mucha gente, hermanos, que no quieren diezmar. Y cuando alguien les dice, no, eso ya no existe, la gente cae en esa maldición. Y el que se perjudica no es Dios, no es ni la iglesia, es la misma persona que entra en maldición y en desobediencia y se hace ladrón. ¿Por qué? Porque la palabra ya está escrita, la palabra está enseñada, amados hermanos. Y ya vamos a verlo, ya mismo. Ya, entonces, ¿a quiénes se les tenía que dar el diezmo? A los hijos de Leví.
Ya, no olvidemos que Aarón tenía ¿cuántos hijos? Ajá, 4. No, Tenía, sí, 4 hijos. 2 murieron y 2 quedaron vivos. Entonces, amados hermanos, el diezmo era para la descendencia de Leví. Y el diezmo de diezmo era para Aarón. El diezmo de los diezmos, o sea, de lo que se le daba a los levitas. De ahí, de ellos lo que le daban, si le daban un ejemplo, si le daban, vendían todo o le llevaban las ovejas, sacaban el 10% de las ovejas y 10% de los frutos que les daban a ellos y se los entregaban a Aarón. ¿Ya? Y en el tiempo cuando tenían que ir lejos así y de otros lugares, porque los judíos estaban repartidos por los exilios que tenían por su pecado, que los llevaban a otras naciones, ellos tenían que venir de lejos, entonces tenían los obedientes, porque el que no obedecía no llevaba nunca, ni siquiera iba a las actividades. Entonces tenían que darle, a los levitas le daban ese diezmo, 10%, y de ese 10% ellos tenían que sacar de ese 10% tenían que sacar el diezmo de diezmo para dárselo al Aarón, al papá de ellos, ¿ya? Dice, ¿qué promesas se trae el dar los diezmos? Después de que terminemos y apague el YouTube, pueden hacerme preguntas ya. Dice, ¿qué promesas trae el dar los diezmos? ¿Por qué es necesario que nosotros demos los diezmos? ¿Por qué? Porque nomás yo traje una promesa, unita, pero hay miles miles de promesas, hermano. Incluso en Deuteronomio mismo, cuando Dios se lo dio a Moisés. Malaquías 3:10 dice, él dijo, traed todos los diezmos a la folía, hablando el Espíritu Santo a través de Malaquías, hermano. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Miren, Dios ha prometido que si nosotros cumplimos este pacto con Dios, Él nos va a bendecir. Por ejemplo, a Él, cuando le den platita a los niños, ellos deben ir aprendiendo a dar el 10%. Yo traté de enseñarle a mi nieto, se les enseña a ellos porque yo no era la mamá y la mamá tenía influencia sobre su hijo, pero a usted aprenda a diezmar, mijito. Si le regalan 1,000 pesos, de ahí saque 100 y váyalo guardando, y el domingo que va a la iglesia o el día que vaya, usted lo da, la alfolía así sean, y pone diezmo de julio, pilote, diezmo para el Señor, ¿ya? ¿Sí? Para que ellos vayan aprendiendo a ser bendecidos. Dice, ¿qué es el diezmo de los diezmos? Una preguntita en un minuto. ¿Quién me dice que en unos 5 segundos, qué es el diezmo de los diezmos? Ya lo expliqué. El diezmo de los diezmos, más Rosita. El diezmo de los diezmos, el 10% del diezmo que le dieron. Por ejemplo, si a Leví le daban, un ejemplo, le daban en plata nuestra, porque ya era otra moneda, le daban unos 100,000 pesos, unos 100,000, $100. Ellos tenían que sacar, $100 era su diezmo para ellos, que le daban, entonces de ahí ellos tenían que sacar el $10 y se lo llevaban a Aarón. Ese es el diezmo de diezmo, porque esa plata es diezmada ya. ¿Sí me entienden? Entonces ese es el diezmo de diezmo, ¿ya? Por eso uno tiene que dar de lo que yo gano, todo lo que yo gano, de todo yo voy anotando en un papel, y de todo eso yo saco el 10% y lo llevo a la misión cuadrangular. Porque esa es nuestra misión, la cabeza nuestra. Y yo doy mis diezmos allá, yo no lo doy aquí. Aquí nomás estoy dando los diezmos cuando vendo ovejas, cloro, cositas así. Ahí yo lo meto en el alfolí para ir reuniendo, para que Dios nos dé nuestro lugar en su momento. Pero de ahí el diezmo de los diezmos yo lo mando a la misión. Si no estuviera lleno hacia el alfolí. Pero es mi deber y mi obligación darlo allá. Yo quisiera dejarlo aquí, pero estoy maldiciéndome yo misma, porque el mandamiento es darlo a nuestra cabeza ahorita, que es la misión cuadrangular. Entonces, ¿qué es el diezmo de los diezmos? Dice Números 18, 25 al 26. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los levitas, mire, aquí está, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución, mire, el diezmo de esos diezmos. Dios pide que se los den a Él. Mire, hermanos, por eso es que yo así, si se portara mal el presidente de la misión, los directivos, y uno no le da ganas de dar los diezmos, o no lo toman en cuenta, un pensamiento que uno a veces piensa, o no lo apoyan, no lo ayudan, y uno dice, ¿para qué le voy a dar el diezmo si ellos no me ayudan?
pero la que se hace daño es uno, porque le estamos desobedeciendo a Dios. Dios pedirá cuenta a cada uno, mi siervo. Pero si Él dice, pues. Yo me entristezco a veces cuando la gente abusa de la plata de la obra de Dios. Me indigna, me duele el alma cuando yo veo cosas. Pero Dios deja nomás que siga. Dios deja nomás que siga cada cual en su maldad. Están los libros anotándose por los ángeles encargados de anotar. Porque cuando estaban desbaratando el templo de Jerusalén, cuando los romanos, a través del general Tito, que después vino a ser el emperador, amado hermano, él dice que los soldados sacaban los cerrojos, las cubiertas del templo, que eran de oro, pilares forrados de oro puro. Miren, ¿y Dios qué hizo? Él nomás observaba porque Él lo permitió. Dios lo permitió por la maldad del pueblo, porque el pueblo en vez de adorar a Dios le servía a los ídolos. En vez de agradecerle a Dios le servía a todo menos a Dios. Entonces Dios permite porque a Dios no le afecta la plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios tiene todo. Él no tiene dolor de ver que nomás Él le duele el alma de ver cómo el corazón del pueblo es malo, que se aprovechan de las ovejas, que se aprovechan de lo que no les corresponde. ¿Sí me entienden? Entonces, a uno le duele el alma de ver de ver la injusticia que hay en este mundo, aún en el mismo pueblo de Dios. ¿Cuánto más en los inconversos? Pero Dios, yo digo entre mí, Dios, amados hermanos, es el único que tiene decretado sus juicios, amados hermanos, para que se derramen en aquel día sobre cada persona. Entonces, ¿qué es el diezmo de los diezmos? Ya vimos, hermano. Dice, ofrézcamelo como tributo. Y el versículo 28 dice, así que, aquí está, mire, así que reservarán para mí como su contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se los entregarán al sacerdote Aarón. Mire, está clara la Biblia, hermano. Por eso uno tiene que leer cuando uno no entiende algo, investigar para no pecar. Por ejemplo, uno está pecando porque uno no está haciendo lo que Dios quiere. No es el 10%, es más. Y el 10% es para allá y los 7% es para uno. Lo celebraban los israelitas para las fiestas, para ir a adorar. Y el 3% de eso, porque eran 10 y 10 diezmos. No sé si me entendieron, son 22 diezmos, el 20%. El 10 y 10. El 10% para los levitas, o sea, para la iglesia. Y el del otro 10% se sacaban ellos el 7% para ellos mismos, pero para ir a la casa de Dios a celebrarlos en las fiestas que ellos realizan, los israelitas. Y el 3% es para darlo a las pobres. Por eso la gente dice que el diezmo es para los pobres, para los huérfanos, y no es así. Ese es otro diezmo. No es el diezmo que se lo da en la iglesia. Porque uno puede decir, yo no voy a dar, porque bueno, como la otra vez una hermana me dice, yo no doy el diezmo, yo lo mando a los pobres. Yo no sé si se acuerdan que dijo de mi país, yo le mando allá. Y yo en mi mente sabía que no es correcto, pero con lo que estoy indagando y aprendiendo, hermanos, veo que está pecando igualmente, de otra forma, la persona que dijo eso. Porque el diezmo para los pobres, aparte de lo que esa persona no daba al pastor, sino que mandaba nomás para ayuda, una platita para ayudar. Y de todas maneras uno está pecando contra Dios, está perdiendo las bendiciones. Yo le digo, Señor, ¿cómo voy a hacerlo ahora que ya estoy indagando y aprendiendo esto? Porque cuando Dios nos enseña tenemos que practicarlo. Entonces voy a investigar mejor para ver cómo es este asunto. ¿Sí me entienden? Pero más o menos para que ya tengamos la idea de nosotros, que nos saquemos eso, que el diezmo para esto, y no. El diezmo, hermano, aunque nosotros pensemos que las cosas son así, no, es conforme las escrituras, hermano. Es conforme lo que Dios dice, así tenemos nosotros que guiarnos. No es como diga ese pueblo, como digan lo de acá, que un predicador dijo que esto, que... No, hermano. Por eso aquí en Restauración de Vida estamos leyendo la Biblia, hermano. Y aún así siga leyendo, estudiando, porque la Biblia es profunda. La primera lectura es para que usted sepa que hay una Biblia, que más o menos se vaya familiarizando. Pero ya en la tercera usted va a ir entendiendo mejor las escrituras. ¿Ya? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento del diezmo, hermano? Aquí tenemos que entenderlo bien.
para que cuando salgan los YouTube ya no existe el diezmo, o que salgan así salga el presidente de la misión cuadrangular, diga, hermano, ya no hay diezmo, aunque nunca lo va a decir. No, porque esa gente que dice que ya no es el 10% es porque quieren que les den como los testigos de Jehová. Ellos les dan propiedades, les dan autos, ¿sí me entienden? Ellos exigen. Y por ejemplo, pare de sufrir, eso de la Iglesia Universal. Esos piden y les dan terreno, les dan muchas cosas, hermano. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Mire, en Lucas 11:42 no lo tengo escrito, pero ustedes lo pueden buscar en las casas. Solo traje, porque Lucas habló de lo que Jesús, lo que él indagó que Jesús dijo de esto. Y Mateo también lo explica lo que escuchó de Jesús, porque Mateo andaba con Jesús. Lucas aprendió de los que seguían a Jesús. ¿Ya? Mateo 23:23, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Esto hay que entenderlo bien: la justicia, la misericordia y la fe. Mire, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ya vamos a explicar qué es. Ya. Mire, hermano, la palabra necesario dice, esto era necesario hacer. Mire, los judíos que diezmaban de su agricultura, ellos diezmaban de eso. Por eso aquí dice, estos eran hipócritas, que ellos eran legalistas, ellos diezmaban que aquí, pero eran malos, ladrones, que no le querían pagar al pueblo la plata, que andaban haciendo cosas malvadas. Pero eso sí, traían para que la gente vea que ellos daban el diezmo. ¿Cómo habrá sido que llevaban? La verdad que... lo mejor, pues. Y dice, hipócritas, porque ustedes no tienen justicia, no tienen compasión, no tienen misericordia, ni tienen fe. Y dice, esto era necesario. ¿Qué es la palabra necesario? Un conceptito que encontré dice que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o de algo. ¿Ya? ¿Qué es necesario? Algo que debe ocurrir. Entonces Jesús le dijo que esto era necesario, que traigan los diezmos. Pero lo más importante aún que los diezmos es la misericordia, la justicia y la fe. Esto es necesario, que demos los diezmos, es necesario. No porque Dios, es porque ese es, cuando nosotros diezmamos, es porque le mostramos a Dios que lo amamos. Le mostramos a Dios que Él es dueño de nuestra cartera, de nuestra billetera. Porque hay gente que le da las alabanzas y adora y llora, pero cuando es las ofrendas, se van rápido del culto. Se van rápido. Bueno, a mí me pasaba cuando yo empecé, porque yo empecé a diezmar mi siervo al 2011. No era fácil, a mí se me hizo duro, pero desde el 2011 hasta hoy día no he parado. Y entonces mi siervo, aquí está clarito lo que dice. No, entonces, mire, hermano, como conclusión, para no aburrirlos, ¿cuántos se acuerdan de Cornelio? ¿Lo conocieron a Cornelio? Sí. En la Biblia sí, pues Cornelio era de que tenía la platita. Cornelio era un romano, un centurión. ¿Un centurión quién era? Uno que dirigía a 100, centurión 100 soldados. Y este hombre dice que él hacía oraciones, que en su corazón, mire, él era pagano, pero él nació en su corazón hacer lo recto y lo correcto delante de Dios. Él quiso hacer lo bueno delante de Dios, hermano. ¿Y qué hizo Cornelio? Dice que un día, amados hermanos, dice que Dios le dio una visión. Porque Dios había visto la limosna. Mire, él no sabía lo que era diezmo, no sabía nada de la doctrina de Dios. Pero él daba limosna al pueblo, para el pueblo. ¿Sí me entiende? Él daba, apoyaba. Y dice que Dios lo había estado viendo. Porque Dios ve todo. De los cristianos y de los inconversos, de los grandes y de los niños. Dios lo ve, de los jóvenes y de los viejos. Dios lo ve todo. Los gobiernos y todo. Por eso es Dios, hermano, es una palabra tan extensa. ¿Cómo lo ve? No es como nosotros, que solo medio y ya ni siquiera lo vemos bien a la persona. Pero Dios lo ve todo, hermano. Y dice que se le presentó a Cornelio en una visión un personaje santo y que le dijo que lo mande a ver a Pedro. Y para esto, hermano, porque Dios cuando hace las cosas las hace perfectas, hermano. Dios sabe cómo opera. Y mire que se le presenta, dice que le dio hambre a Pedro. Pedro estaba estaba en Jope.
y el otro estaba en Cesarea, eran 2 ciudades diferentes. Entonces dice que le dio hambre a Pedro, allá en Jope, en ese lugar donde él estaba, y dice que se subió un altillito, y dice que de ahí, mientras le preparaban comida, tuvo un éxtasis, como se quiso quedar dormido, y Dios le mostró el lienzo con que venían animales que eran prohibidos para los judíos en el tiempo antiguo, pero Dios le dijo, mira, mata y come 3 veces. Y le dijo él, no puedo yo matar. ¿Te estás durmiendo, mijo? No puedo yo matar porque eso es inmundo, no puedo comer 3 veces. Y el Señor le dijo, lo que Dios limpia, tú no lo llames inmundo. Y ahí ya se le fue la visión, y ahí él dijo, ¿qué será esta visión? Entonces ahí las personas que habían mandado Cornelio a verlo, vinieron y el Espíritu Santo dice que le habló, y le dijo, van a venir 3 hombres, y anda con ellos. Entonces cuando, él le dio alojamiento y todo esto, y el siguiente día que fueron para allá, dice que le dijo, ¿por qué me mandan a ver? Le dijo Pedro, ¿por qué me mandan a ver? Le preguntó, ahí ustedes pueden leerlo en la Biblia. Y dice que él le dijo, Dios me dijo que te mande a ver. Bueno, ahí viene lo que ustedes van a leer en sus casas. Y dice que descendió, mire, el Espíritu Santo, los que habían ido con Pedro, dice que se quedaron asombrados, porque ellos eran gentiles. Y eran participantes de la misma bendición de los israelitas. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar otras lenguas. Y amados hermanos, ese es el fruto de la limosna y del corazón justo que tenía Cornelio. Un corazón, solo porque una persona justa, buena, es la única que puede apoyar a los demás, que puede dar al pobre, al necesitado, ¿ya? Y amados hermanos, ¿qué Dios quiere? Dios quiere que su pueblo aprenda a ser dadivoso. Dice, cumpliendo sus enseñanzas, para que sean muy bendecidos y puedan prosperar en la obra de sus manos. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza hermosa, hermano, porque todo lo que da Dios es hermoso, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar un momentito y a poner en las manos del Señor. Padre, si quiere ir sentadito nomás, o si quiere pararse. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Que si nosotros estamos pecando de una forma u otra, Señor, revélanosla, Padre. Danos la revelación para apartarnos. Si estamos haciendo algo que no es tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestras vidas, a vivir una vida santa, una vida recta, Padre, una vida agradable delante de tu presencia, Padre. En este día, Padre, que nuestras finanzas podamos depositarlas en tus manos, para que tú nos bendigas, Padre, para que tú bendigas a la casa de Dios, Padre, bendigas a tus ministros, que nadie pase necesidad, Padre mío, por causa de nuestro pecado de no diezmar, Dios mío, que demos nuestros diezmos donde correspondan para que la obra avance, Padre. Y ahora te pido, Señor, por la hermana Rosita, Señor, que ella está delicada de su brazo, Señor. Y también tiene esa gripe fuerte, Padre mío, que no se le ha quitado, Dios. Oramos para que el poder del Espíritu Santo sea sobre ella, Padre. Que la gracia del Todopoderoso Dios descienda, Padre. Descienda, Señor. Descienda ese poder de lo alto. Desciende. Desciende, Padre. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Quema toda maldad, quema toda perversidad, quémala, se queme toda iniquidad, Padre, y dale la sapiencia, Padre mío, a ella, para cuidar su salud, Padre mío. Líbrala, Señor, de seguir siendo esclava, Señor, y que ella sea una empresaria, Padre. Haz de ella una empresaria, para que ella prometa que cuando tú le des las entradas, Señor, ella pueda darte a ti, porque no es al hombre, es a ti lo que tú nos pides, Señor. Solamente así podemos ser bendecidos, Padre. Gracias te doy. Salud para este brazo, Señor. Salud para este bracito, Dios. Para esta garganta, estos bronquios, Señor. Salud, Padre. Salud.
salud, Padre mío, raza calalaya, saca la masoya, y amasó calama, seca la balaya. En el nombre de Jesús, proclamamos bendición para este niñito hermoso, Padre. Que tú lo bendigas, Padre. Bendice a este niño. Bendícelo, Padre. Llénalo, 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 llena este corazón. Llena, Padre. Que él sea testimonio para su familia, Padre. Que él sea un hombre de Dios, un niño que te sirva, Padre. Llénalo, Padre. Por mi hermanita Esther, Padre. Ten misericordia de ella, Padre. Guárdala, protégela, ministra su corazón, ministra su alma. Arra Samalaya, Sacalama, Soquiaba, Soya. Llena este vaso. Llénalo, Padre. Llénalo de tu paz, de tu salud, de tu inteligencia, de tu misericordia, Padre. Gracias te doy, Señor, por mi hijo, Padre. Mi hijo Abel, Dios mío, llena su alma, llena su corazón, apártalo de las malas amistades, apártalo de lo que no es tuyo, Dios. Y llénalo, Padre, de tu gracia. Llénalo, Padre. Llámalo, Señor. Llámalo, Señor. Llámalo como llamaste, Señora, a Samuel, Padre mío. Llámalo a mi hijo, Padre. Sácala, masócalaya. Saca rosa, malabasócalaya. En el nombre de Jesús, vigor y vida sobre su alma, Señor. Gracias te damos por el hermano Luis. Presente, Padre mío, mi hermanita América, que se tuvo, parece que retirar. Derrama tu bendición en la vida de mi hermano Luis, bendición sobre él, bendición sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su mente, sobre sus pulmones, bendición sobre su vida, Padre. Guárdalo, Padre, protégelo y úsalo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.